Internamente, neurociencias para sanar tu vida. Sean todos bienvenidos de nuevo a Internamente, este espacio de sanación y formación a partir del uso práctico de las neurociencias y la psicología para mejorar tu calidad de vida. Me complace hoy hacerles una pequeña introducción a un campo de investigación científico muy novedoso que son las neurociencias contemplativas. Vamos a hablar en qué consiste este campo de investigación, algunos de sus antecedentes históricos, las herramientas y características que emplean para desarrollar sus investigaciones, sus objetos de estudio, pero muy fundamentalmente vamos a presentar los resultados de algunas investigaciones que han hecho, especialmente con meditadores profesionales, dando a encontrar qué hallazgos tienen sobre lo que es los efectos de la meditación en la transformación del cerebro, pero también en la transformación de la personalidad, de las emociones y sobre todo los aportes que han hecho en algo que podemos también llamar la ciencia del bienestar. A continuación, aquí en Internamente, neurociencias para sanar tu vida. Sí, como les decía al inicio, las neurociencias contemplativas son un campo de investigación muy nuevo en la historia de la humanidad. Tienen alrededor de 50 años y son como una especie de aplicación de las neurociencias en general a algo muy específico, que es la transformación que pueden tener las técnicas contemplativas, especialmente la meditación, en el cerebro humano, en su parte biológica y en su funcionalidad. Las neurociencias en general tienen muchas aplicaciones, tanto en psiquiatría, psicología, en medicina, en la neurocirugía, en biología, entre otras. Y ahora, ese pequeño campo, aprovechando la tecnología actual, como es la resonancia magnética, el electroencefalograma, las neuroimágenes, entre otras, se puede monitorizar qué sucede en el cerebro de las personas que están en estados contemplativos, especialmente en meditación, para salir de las especulaciones. Recordemos que la meditación ha estado asociada o fue difundida por corrientes espirituales y a Occidente le tenemos ese sesgo de espiritualidad. Eso ha hecho que muchas personas lo tomen con escepticismo. Pero tuvo en los años, a partir de los años 70, que también empezaron todas esas investigaciones en neurociencias contemplativas, ha tenido mucha difusión y ha sido más aceptada. Sin embargo, los beneficios que trae la meditación al practicante siempre fue como un campo más bien esotérico, por decir algo. Se le aducían como a fuerzas espirituales los cambios que producía en la personalidad, en el estado del ánimo, en mejorar el bienestar, en la reducción del estrés principalmente, que lo hemos mencionado mucho. Pero hoy en día podemos ver de una manera muy objetiva, rastreando, monitorizando qué realmente sucede en el cerebro cuando meditamos y ya dejar de especulaciones y hablar de una manera muy objetiva qué sucede. Vamos a tener algunos personajes muy importantes en esta historia. Tenemos el doctor David Richardson, quien junto con Daniel Goleman lo conocemos por sus aportes a lo que es la inteligencia emocional. De hecho, creo que Daniel Goleman fue el que acuñó el término de la inteligencia emocional en un libro que publicó en 1995. Y en el año 2017 publicaron juntos este libro que se llama Rasgos Alterados, en el cual hacen ya una publicación de lo que son los cambios objetivos que produce la meditación en el cerebro. A eso es lo que van a llamar un rasgo alterado, cuando se genera un cambio permanente en el cerebro luego de esto. ¿Qué antecedentes vamos a encontrar? Entonces, tanto Daniel Goleman como David Richardson estuvieron desde los años 70 publicando artículos sobre este tema de las neurociencias contemplativas, por resumirlo en un término. Pero no fue de mucho interés más o menos hasta el año 2000, 2001, entre algo que empezaron a crearse ya más investigadores y más investigaciones al respecto. Vamos a encontrar otro antecedente en 1987, con la fundación del Mind and Life Institute. En este tuvo participación el Dalai Lama,
pero también una persona muy influyente en todo esto, que es el fallecido doctor Francisco Varela. Lastimosamente, él ya no está con nosotros, pero fue un gran precursor de todo esto. El doctor Francisco Varela era de origen chileno, pero llegó a ser director de un laboratorio de neurociencias cognitivas en París y era una eminencia en este campo. Además de que era un meditador profesional, pasaba muchas horas en meditación. Por eso cuando empezaron todas esas investigaciones, todos estos temas, les llamó mucho la atención. Y en asocio con el Dalai Lama fundaron este instituto y ya para el año 2000, 2001 aproximadamente tuvieron una reunión en la que también estuvieron David Richardson y Daniel Goleman, en el que se empezaron a plantear unas investigaciones masivas a gran escala en la que invitaran monjes, lamas y también muchos meditadores, tanto profesionales como no tantos, para hacer un estudio realmente objetivo de qué pasa en el cerebro cuando estamos meditando. Y fue como nacieron estas investigaciones, en el cual vamos a encontrar personajes también muy importantes que nos van a aportar en esto, que es alguien que se ha vuelto muy famoso, que tenemos aquí a Matthew Ricard. Matthew Ricard ha sido considerado el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque en estas investigaciones se descubrió que las zonas relacionadas con la felicidad y el bienestar en Matthew Ricard están demasiado desarrolladas. Matthew Ricard es de origen francés, es biólogo, él es también tiene formación científica académica, pero en su edad adulta, por algunos motivos, se fue pues para el Tíbet y se volvió lama y se dedicó a la meditación. Y ha pasado muchos años enclaustrado meditando. Se ofreció, al igual que tenemos otros personajes pues muy importantes, otros lamas muy importantes que han estado sometidos. Aquí podemos ver que se les ha puesto pues electrodos y se está monitorizando el cerebro. Y se han hecho descubrimientos muy importantes, sobre todo para que los podamos aplicar en la vida diaria, que es lo que plantea el libro de Rasgos Alterados. En el libro de Rasgos Alterados se plantea que hay como varios niveles de meditadores. Están los meditadores profesionales, que son los lamas, que llevan alrededor de 5.000 a 6.000 horas, que esos fueron los que se le hizo las principales investigaciones. Personas que llevan más de 6.000 horas de meditación, que podríamos llamar atletas de la meditación, meditadores profesionales. Se supone que el cerebro de ellos debe ser distinto al de una persona ordinaria. Y eso es lo que estamos descubriendo en todas estas investigaciones. Pero también hay muchas clases de meditadores. Por ejemplo, después de que la meditación se empezó a hacer popular, bueno, se empezaron a aplicar varios sistemas que fueron bajando los niveles de rigor que exige para la meditación. Sabemos que, como estoy planteando, están los lamas y están muchas otras escuelas que se dedican a la meditación y tienen unas exigencias. Está el Zen, entre otras, que plantean mucho rigor y una dedicación casi exclusiva, lo cual para las personas de Occidente ha sido muy difícil de adquirir una disciplina de esto o dejar nuestra vida. Entonces se han hecho diferentes técnicas. Por ejemplo, tenemos lo que es la meditación trascendental, que un señor Maharaji en los años 70 más o menos divulgó, haciendo que fuera mucho más fácil aplicar la meditación. Y muchas más técnicas, entre ellas ciertas aplicaciones del mindfulness, algo que llama Theta Healing, los mismos neurocódigos que nosotros enseñamos, han hecho que sean mucho más fáciles la aplicación de estas técnicas en la vida cotidiana, que son los niveles que plantea Daniel Goleman. ¿Cómo podemos aprovechar los resultados de estas investigaciones? Eso, para aplicarlos en el día a día, para aprovechar sus beneficios, especialmente en lo que es el bienestar, principalmente en lo que es en el estrés, que es lo que hemos estado trabajando en los capítulos anteriores y es como el objetivo principal de esto. Entonces, los voy a dejar con un pequeño resumen de lo que han sido los beneficios de estas investigaciones en el cerebro humano y cómo nos pueden ayudar hoy en día para el hombre contemporáneo. El primer experimento que vamos a mencionar es el estudio del Dr. Richard Davidson sobre la meditación. En la década de 1970, el Dr. Richard Davidson, pionero de las neurociencias contemplativas, el cual habíamos mencionado antes,
realizó un estudio histórico que demostró los efectos de la meditación en actividad cerebral. En esta investigación, Davidson descubrió que la meditación a largo plazo puede aumentar la actividad en la corteza prefrontal izquierda, una región asociada con emociones positivas como la alegría y la compasión. El segundo experimento que vamos a mencionar es el estudio de Lazar sobre la meditación y la plasticidad cerebral. El Dr. Richard Lazar, otro neurocientífico de renombre, llevó a cabo un estudio en 2005 que examinó los efectos de la meditación en la plasticidad cerebral. Lazar encontró que 8 semanas de meditación condujeron a un aumento significativo del grosor de la corteza prefrontal, lo que sugiere que la meditación puede fortalecer las conexiones neuronales y mejorar la función cognitiva. El tercer experimento que vamos a mencionar es el estudio de Farr sobre la atención plena y la regulación emocional. La doctora Sarah Farr, experta en atención plena, realizó un estudio en 2010 que investigó el impacto de la atención plena en la regulación emocional. En este experimento, la doctora Farr descubrió que la práctica de la atención plena puede mejorar la capacidad de las personas para identificar y regular sus emociones, reduciendo la reactividad emocional y aumentando la estabilidad emocional. El cuarto y último experimento que vamos a mencionar en este episodio es el estudio de Holzel sobre la meditación y el dolor. La doctora Britta Holzel, investigadora en el campo del dolor crónico, llevó a cabo un estudio en 2011 que examinó los efectos de la meditación en las experiencias del dolor. Holzel encontró que 8 semanas de meditación mindfulness condujeron a una reducción significativa en la intensidad del dolor percibido en pacientes con dolor crónico y también a una mejora en la calidad de vida. Estos pocos experimentos nos pueden llevar a conclusiones sobre los efectos positivos que tiene la contemplación, las prácticas contemplativas, especialmente la meditación, en la estructura del sistema nervioso, especialmente todo lo que es el neocórtex, la corteza prefrontal. Hay muchas otras investigaciones que demuestran cómo el tamaño de la amígdala se ha reducido y también otros, como mencionábamos con Matthew Ricard, que explicaban cómo demostraba que le podía haber aumentado los efectos de las hormonas de serotonina en su organismo. Experimentos que vamos a mencionar más adelante en próximos episodios. Pues estos son solo algunos ejemplos de los numerosos experimentos que han dado forma a nuestros conocimientos sobre las neurociencias contemplativas. La evidencia científica es clara. La meditación y otras prácticas contemplativas tienen un profundo impacto en nuestro cerebro y nuestra mente, promoviendo el bienestar emocional, la claridad mental y la resiliencia. Te invitamos a explorar el mundo de las neurociencias contemplativas y descubrir el poder transformador de la meditación y otras prácticas, como son los neurocódigos. Aquí, en Internamente, neurociencias para sanar tu vida.